Hola, buenas tardes. Esta tarde en nuestro ciclo de entrevistas a la Cámara tengo el placer de presentarles una empresa catalana, es así, exacto, que se llama Cogesa, una correduría de seguros, y a mi lado tengo Carlos Galcerán. Carlos, bienvenido. Tú estás en una empresa que se fundó hace 100 años por tu padre. Y en estos 100 años, este siglo que ha pasado, esta empresa ha crecido mucho y está presente en 96 países. 96 países. Cogesa es una empresa entonces catalana, pero muy internacionalizada. Mucho. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué Cogesa es miembro de nuestra Cámara? Tenemos el honor de contar con Cogesa desde hace años como miembro de nuestra Cámara. Más que un honor, para nosotros es un placer. A ver, nosotros todo lo que huela, mi padre fundó esta empresa en el año 17, hemos evolucionado mucho, pero es lógico, y yo siempre, desde que me hizo trabajar, empecé a trabajar cuando tenía 16 años, cuando acabé el colegio, por razones que ahora no vienen al caso, siempre tenía una cierta ilusión por el tema internacional. Yo creía que el mundo no se acababa en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. En casa teníamos la suerte de hablar francés y español en lugar de catalán y castellano. Con el catalán lo hablábamos porque estamos aquí. Y entonces, bueno, pensé, le pedí a mi padre, ¿puedo ir a Alemania a hacer una conferencia? Porque resulta que... Y quería crear lo que por fin hemos podido conseguir, para ayudar a la Cámara de Comercio belga, porque tenéis clientes belgas, porque nosotros tenemos clientes españoles que están en Bélgica y porque creemos que podemos aportar mucho. Y cuando nosotros, que somos una empresa pequeñita, que fundó mi padre, pues fuimos, cuando dices, estás en 90 y tantos países, no tengo oficina en 96 países, nuestra, pero tengo un Carlos Galcerán en Francia, que se llama Jacques, un Carlos Galcerán en Bélgica, que se llama Bart, Bert Van Obeck, concretamente. Y esto es lo que nos hacía ilusión de crear, porque de esta manera tenemos estos 90 y tantos países, entre los cuales tenemos pues bastantes miembros, en que cada país buscan nuestros clientes, y en el fondo, ¿qué pasa? Uno, aprendo cada día. Dos, viajas, viajar quiere decir aprender. Y tres, conoces a Brigitte, conoces a la Cámara belga, conoces partners de la Cámara belga, y de alguna manera seguro que podemos aportar un ejemplo, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos. A ver, todo el mundo entiende el mundo de los seguros, todo el mundo sabe lo que es tener el seguro de su casa, de su coche. Bueno, pues tengo una hermana que vive en Holanda, a raíz de esta vivencia conocemos hace 9 años que hay un tema de la seguridad social holandesa, tal cual. Tenemos un holandés en Cogesa, en Barcelona, empleado de Cogesa, que atiende a todos los holandeses en su idioma para sus seguros particulares, y flamencos en su idioma. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, el flamenco, el belga o el holandés que está en España es un foreign resident, es una persona que no es español. Si habla con otro que es como él, hay mucho más feeling. Esto lo hemos copiado con los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Tenemos una chica sueca en el despacho haciendo lo mismo. Quiere decir, entonces es igual. Quiere decir, es una forma de que nosotros entendemos que podemos aprender cada día y podemos expandirnos y tener una visión muchísimo más amplia de la que tienen algunos compañeros nuestros de profesión, pues que están aquí, que tienen mucho mérito, y es lo que hizo mi padre en su momento. Pero la visión que te da el tener esto fuera, con lo cual tenemos que viajar, tengo que viajar bastante, pero me encanta viajar, me encanta conocer personas nuevas y me encanta aprender. Esto es lo que más me gusta, ¿no? Okay. Una pregunta, porque preparando esta entrevista en algún momento ha salido, y no veo por qué no ponerte una pregunta en esto, sobre esto. La situación actual que está en Cataluña, en España en general, inútil no hablar de esto porque no sería es absolutamente honesto. sí, correcto. Tú
lo notas en el día a día de tu hacer negocios, en qué manera, en qué medida afecta o no afecta a los negocios. A ver, nosotros tenemos la suerte de ser una sociedad que empezamos por razones históricas con negocios pequeños, con particulares, con casas, con hogares, con comunidad de propietarios, con fincas, con coches, y ahí hemos pasado al mundo de la empresa, ya tenemos pues contratos internacionales de grandes empresas, tenemos empresas muy potentes, clientes nuestras, con lo cual, digamos que, repito, nuestro campo de visión es bastante, yo diría que modestamente hablando, bastante amplio. Segundo, la esperpéntica y ridícula situación que estamos viviendo en Cataluña, con todo lo que estamos viendo cada día en la prensa, que ahora sí, que ahora no, que la mitad están fuera, que la mitad están dentro, lo que están dentro la mitad están en la cárcel, los otros que no, la sociedad dividida, las familias divididas, los grupos de amigos divididos. A nivel negocio, a ver, octubre, noviembre y diciembre, nuestros clientes en el mundo de la restauración, en el mundo de la hostelería y en el mundo del shopping, del comercio, yo te diré entre menos 20 y menos 30% de ventas octubre, noviembre y diciembre. En enero y febrero es verdad que se está, porque al final los humanos nos acostumbramos a la situación que nos ponen y vamos, la capacidad de adaptación, afortunadamente, gracias a Dios, pues es la que es, ¿no? Con lo cual esto es positivo, con lo cual esto se está, el turismo sigue aguantando, o sea, pero la realidad es que está ahí, y clientes nuestros que tenemos contacto directo con ellos, sobre todo en el mundo de las tiendas de la calle, esto lo han vivido muy duramente y esto no lo recuperas. Uno. Dos, inversiones. Clientes que tenemos que llevamos meses diciendo, tengo un inversor americano que va a venir aquí, que vamos a comprar una máquina en octubre. Si esa máquina caía la compra en octubre, inversión parada. Ya veremos cuando esto se acabe. Ya no digo si la gente como tú y como yo cogemos un taxi y le preguntas al taxista, ¿qué tal estos últimos meses? Y para mí el taxista es un ejemplo directo de la calle, de lo que vive y lo que no vive. Uno es el de la noche, otro es el del día. Pero es igual, pregúntale a cualquiera de los dos. Te lo dirá. Viene Mobile, Anchas Castilla, aquí todo. Sí, perfecto, pero Mobile es una semana. 2 días antes, 2 días después. Pero octubre, noviembre, diciembre, enero. Con lo cual es una situación que yo, desgraciadamente, a veces la gente me pregunta, bueno, y cuando, sobre todo cuando estoy en el extranjero, bueno, ¿y qué pasará con Barcelona? ¿Qué pasará con Cataluña? Y les digo, no lo sé. No lo sé. Cada día, cada semana que pasa, yo diría que es una situación que se enquista, que se va modificando pero dentro del mismo entorno, que no hay salida, porque no hay elementos personales que decidan esta salida. Y por lo tanto, yo creo que al final el humano, como te decía, nos acostumbramos a esta situación. Sí, sí, pero ahora que yo que soy una persona muy positiva, siempre. Sí, claro, hay que serlo, porque no, la vida es demasiado fantástica para no serlo, pero pensando y paragonando a la situación con el Brexit, se ve que con el andamiento del tiempo sí. Hay dudas que empiezan a aclararse, a ver la luz. Y quizá las dudas son el principio de la inteligencia y de las buenas decisiones. Sí. Y quizá, no sé, también en Barcelona, en Cataluña, también se va a esta situación, como dijiste tú, nos acostumbramos, pero es bien que nos acostumbramos. Es bueno. Es bueno porque... bueno, tendremos que convivir con esto y de todos... Uno, hemos de convivir, y segundo, soy optimista como tú, porque la ilusión que tengo por lo que hago cada día es difícil que me la pisen, y confío en que lo vamos a conseguir. Pero al final estamos o tendremos que acabar actuando un poco como Italia. O sea, el mundo de la empresa paralelo al mundo de la política. Haga lo que haga la política, sí. Yo voy a mi negocio, yo voy a mi cliente, yo voy a cuidarle. Sí, pero claro, es que es un tema que cada vez que lo sacas en un entorno, si aquí estuviéramos 4 personas, y yo suelto lo que suelto, es que tendría seguro 1 o 2. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. Hemos conseguido dividir la sociedad, hemos conseguido que de este tema sea un tema absolutamente delicado, absolutamente
que si lo sueltas en una conversación, yo he acabado una cena maravillosa de 3 matrimonios, este tema ha salido en el postre y la cena se ha acabado. Sí. Quizá eso Bélgica puede enseñar. En el mundo de la empresa somos más rápidos. Un país como Bélgica, Holanda, puede enseñar esto, de poder hablar de todo, sin que haya armas que se tiran, armas pero hay una diferencia, pues sí, en Bélgica y en estos países tenemos una cultura muchísimo más bonita. Hemos tenido que ganarla, esta cultura. Pues la has ganado. Hemos tenido que ganarla, todavía esta no. cultura. Y aquí también yo creo que esta sí, cultura la ganaremos. se va a ganar, sí, la gente se va a empezar a escuchar los demás. Y quizá tienes razón, porque yo también desde la Cámara veo que el mundo empresarial empieza a hacer abstracción de una situación política. Ya está bien. Ok, pues Carlos, gracias. Quedamos aquí por de todos modos en esta nota positiva. Y sí, te agradezco mucho tu sinceridad y tu presencia aquí. Vale, muchas gracias.